material que hemos venido dando en estas últimas enseñanzas. Va a ser un reencuentro rápido. Hemos hablado de evolución, ¿cierto? Para poder alcanzar cierto avance hacia esta manera de evolucionar, hemos hablado de ciertas palabras claves, ¿sí? ¿Las recuerdan? Una de ellas es romper, ¿cierto? ¿Cuál es la otra? ¿Qué más? Decisión. ¿Verdad? ¿De qué más hemos hablado? Hablamos del interno, el externo. Pero esto iba en función a qué? A la conciencia. Recuerden que les aclaré que bajo esa manera en que todos vienen, va más hacia esa parte mental en la cual ustedes ¿qué hacen? Crear una dualidad, pero les aclaré, estamos en un plano de dualidad. Entonces no te sientas mal ante el sí y el no, el bueno y el malo. Lo importante era entender que no podemos ir a la vida, que fue lo último que tratamos, en función a lo que es malo o a lo que es bueno, porque en la vida debemos ir en función de aquí, lo interno, hacia lo que está adentro. ¿Por qué hago como esta especie de repaso? Porque yo imagino que ya ustedes esta palabra ya la entendieron bien, que la desnudamos ese día, esto también, y esto es importante que ahora lo tengan en conciencia. ¿Por qué? Porque hoy va a venir una palabra que es la que van a entender, que hace que nos quedemos de cierta manera, y la palabra que hoy vamos a desnudar es esta. Sostener. ¿Qué es para ustedes sostener? Comenzamos. No bajar la guardia en la vibración que tenemos, no bajar la atención en la vibración o en la actitud que podemos tener. Sostener una actitud, mantener la constancia, no olvidar. Mira, palabras tan sencillas, importantes, y no estamos claros en la definición de esa palabra. Y esto es la razón por la cual no podemos ir en la vida en claridad. Recuerden lo que yo les he dicho, la vida es un concepto, y lo que llevo por concepto es lo que yo Entonces, vamos en función a algo que dijo su compañera. Actitudes. Pero ¿estás en claridad qué son las actitudes? La intención que uno tiene en ese instante, una actitud. Son respuestas ante lo que uno vive, una expresión. ¿Qué respuesta tengo yo ante una situación que yo estoy viviendo o que vivo? ¿Cómo la tomo? ¿Qué asimilo? ¿Qué dejo? Entonces no mira esto. ¿Cómo la veo? Actitud. Voy a escuchar un poquito más del concepto de ustedes para ayudar. Bueno, lo que iba a decir era lo mismo, es la posición que tomas ante ciertas circunstancias de la vida. Entonces, paseamos. Actitud en tu respuesta. Es una acción. Actitud es la manera que sostengo que
manera que yo posición. no ha terminado. Pero, Es la manera en que sostengo que Emociones. Una respuesta. sostengo que Una acción. si es una manera que sostengo ante qué, Ante una situación de la vida, ante situaciones, ¿qué más? Circunstancias, experiencias o lo que se quiera. Entonces, cuando vamos a sostener, es lo que no sostiene el centro. No. oye, Estuvo delante de ella. Mantener. mantengo. Sostener es lo que mantengo. la relación siempre coherente con ¿Sí o no? Sí. ¿Es lo que mantengo? Sí. Sí o no. Sí. Ok. ¿Y qué es lo que mantiene? Ah, ¿Qué es lo que mantiene? La energía, la actitud, los sentimientos, las emociones, todo lo que va a enganchar. Lo que tú crees que tienes que... Lo que tú crees. visualicen un árbol. todo depende de la concepción que tenga. Claro, la creencia. Visualicen un árbol. Visualizamos una. Visualicen un árbol. Un árbol. ¿Qué sostiene el árbol? Buena pregunta, ¿qué sostiene o quién sostiene el árbol? ¿Cuál es La la pregunta? imagen. ¿Qué sostiene? ¿Quién ¿Quién sostiene el sostiene al árbol? árbol, la raíz? Es Al árbol tiene la raíz. Al árbol tiene la raíz. Tiene las raíces. Es parte de la Pero eso tiene que la pierna. La pierna. La raíz. Porque usted puede tener solo la raíz, pero si no sostiene, puede él. Con un niño. Ahora venimos a nosotros. ¿Cuáles son las raíces? Y vamos en función, escuchen, a ese eje de vida. Nos venimos acá. La creencia, los condicionamientos, los programas. Eso es lo que usted hace que sostiene esas que A mí me gusta esto, algo tan sencillo y dense en cuenta cómo de una vez todo. Se confunde. No, pero eso está bien, porque eso nos da a entender la manera en cómo proyectamos a la vida. Y por eso a veces la vida se nos complica y después es cuando entendemos. Entender es algo maravilloso porque nos damos cuenta que la vida es más sencilla de lo que imaginamos, solo que complicamos como toda esa manera, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijaron, yo hice aquí dos rayas que representan algo. ¿Qué creen ustedes que representa esta de arriba? La conciencia. No, la parte espiritual, la conexión con Dios. Lo pegamos. ¿Y cuál representa esta? El espíritu. Yo imagino que ya ustedes están empezando a entenderse. Ahora traemos esta palabra. Lo que se siente con amor. Lo que se siente con relación a... Lo que se piensa. Voy a borrar esto para no ponerlos ahí. Conectar. Supongo que las líneas transversales están significando, creo, que en nuestra vida actual
estamos actuando transversalmente la mente con respecto al corazón, es decir, una cosa es lo que el corazón siente y otra cosa es lo que la mente piensa. Entonces, ese choque, esa transversalidad que está ahí, No van en el mismo es lo que nos está ocasionando los problemas que estamos teniendo. Pero eso viene en función a qué? A sostener las actitudes A lo de que nuestra vida. sostengo. ¿Qué son todas las creencias? Que son todas las creencias, que son todos los condicionamientos, son todas esas maneras que usted ha venido trayendo. Lo importante de entender es que todos ustedes son seres de qué? Duales. No, energía. Mentales. Actúan en función a A tu memoria, ¿sí o no? Sí. Estamos reaccionando en vez de actuando. Cuando usted cambia estas memorias, ¿qué ocurre? Cambiamos la actitud. Cambio afuera. Cambiamos la actitud. Cambia todo. Entonces, ustedes tienen, vamos a decirlo así, sostienen un banco de memorias, ¿verdad? Entender la espiritualidad como ustedes la han llevado, pues muchas de las cosas que yo digo les rompen. ¿Por qué? Pues porque ustedes van bajo una manera. Pero ¿qué ocurre? Hay que entender. Yo siempre les he dicho, si usted no entiende, pues se le complica la existencia. Si usted no está en ese reconocimiento de entender que usted actúa bajo esas memorias que lleva, ¿qué hace el cerebro? Se lo he dicho cientos de veces. El cerebro es muy cómodo. Repítelo todo. Porque el cerebro actúa es por memorias. Y el que hace a una velocidad que usted ignora va, para que usted lo entienda fácil, a ese banco de memorias. Y él lo que hace es crear asociaciones. La memoria y asocia. Y bajo eso usted crea entonces estos comportamientos o esas actitudes. Y ustedes en su lenguaje tienen algo maravilloso cuando dicen esto. Siempre las personas a su manera de expresar están diciendo, quiero cambiar mi vida. Y alguien le responde, no es la vida, es la actitud. ¿Qué están dando a entender con esto? Que si uno cambia la actitud ante las cosas, la vida cambia. Pero ¿qué significa cambiar la actitud? ¿Cómo la ve? ¿Cómo el amor? Es cambiar la manera. Es como un juego de palabras. Es cambiar la manera. Sí. O sea, que tengo que entender que el cambio tengo que hacerlo yo. No el entorno. No el entorno. Hacer las cosas diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Yo he venido diciéndole desde hace varios encuentros que ustedes viven más en la mente que en cualquier otro lugar. Y vivir en la mente es un gran problema. Porque aquí, en esta mente suya, usted crea mundos, realidades, maneras. El problema es que está aquí. Usted lo piensa, sí, tengo que hacer esto y lo voy a hacer, sí, yo voy a cambiar, sí, tengo que cambiar, sí, voy a hacerlo, sí, voy a esto. Planifica, sí, voy a comenzarlo. Pero es una realidad de aquí y no sales de aquí. Pero el accionar de la vida te está mostrando el contrario de lo que tengo aquí. Y ahí te enredaste. El problema no es que te quedes aquí. ¿Cuál creen ustedes, amados míos, que es el problema? ¿Ah? Que son muy infelices. No. Ahora yo entiendo por qué se quedan. Porque no han concientizado algo tan importante que es tiempo. Y se les fue la vida aquí.
pensando en lo que ibas a hacer, lo que ibas a cambiar, lo que ibas a transformar, porque sí lo voy a hacer, lo tengo que hacer y lo voy a comenzar, pero eso quedó en una realidad aquí, una realidad de mente, no una realidad de acción. ¿Hacia dónde? Hacia la vida. Entonces, ¿qué pasa? Esto por un lado, toma en conciencia esto. Por otro lado, yo ajusto, mira la palabra que te estoy diciendo, ajusto mi mente en función ¿a qué? Al pasado. A lo que Ajá. a cómo he actuado en anteriores A esas situaciones memorias similares. ¿verdad? Que llevan consigo las creencias y todas esas maneras de la vida suya. Entonces, si yo llevo por creencia que la vida no es nada fácil, Cada vez que se y enfrenta- solo tengo esto en mi mente, escucha esto, por más esfuerzos que hagas, no lograrás un cambio. Tan sencillo como es. Entonces debemos soltar. Y ahí voy. Entonces, esta palabra la voy a llevar ahora a soltar. Pero yo no puedo hablar de soltar si no he terminado de entender todo esto. Porque una vez que yo comprendo esa estructura, pues ya me es fácil, porque ya la vi, la entendí, y al yo entender, puedo crear cambios. Pero como vamos... Y entonces volvemos a la enseñanza anterior. Ese exterior que me absorbe, pues no tengo tiempo de entrar y profundizar para entender toda, vamos a llamarlo así, más no es la palabra correcta, toda esa mecánica interna que tengo hacia mí, que es entender que entonces me quedo aquí, hacia esta parte, hacia esta mente, sosteniendo toda una manera de cosas, ideas, pensamientos, y me quedo. El problema es que ya mi mente se estructura, y hay un gran problema cuando rompen la estructura, porque es ahí donde sentimos ahora de dónde me voy a agarrar. Entran en confusión. Pero el problema es que en la medida que yo voy despertando a entender cómo soy y qué tengo conmigo, pues puedo romper muchas de esas estructuras porque sé ya y estoy en conciencia que tengo demasiadas cosas para sostener esa nueva manera que estoy trayendo aquí A mi vida. a mi vida. Y ahí entonces es donde me percato que la llave es que soltar. Soltar. Dense cuenta, vamos a hacer un viaje a tiempo corto hacia cualquier experiencia de ustedes, cualquiera. Pero la vamos a poner en esa experiencia en negativo. Cualquier situación de vida en la cual te hayas enredado. Con esto que hemos hablado este poquito, date cuenta qué ocurrió ahí. ¿Por qué te quedaste ahí? Por la creencia. Por miedo. No, por memorias adquiridas en alguna oportunidad de mi vida, alguna experiencia de pequeña tal vez, que me recordaron cualquier otra cosa a esas memorias. Y me quedaba ahí, pues de repente sufrimiento, dolor, lo que Claro. quieran. Pero ¿qué es lo que tengo que entender? Que me he quedado en En esa muchas emoción. experiencias por sostener justamente esas maneras, esas creencias, esas ideas, o qué sé yo. Lo importante es entender que yo me he quedado en experiencias es porque sostengo algo que es lo que no me permite dar el avance. Hasta que llega un punto de la vida en que concientizo y me doy cuenta de algo diferente, y ahí es cuando suelto.
suelto. Y suelta rápido. Y suelta rápido. ¿Pero cuánto tiempo te quedaste? Cualquier cantidad de años puede ser. Sí, o vida. Entonces, ayuda a entender esto. ¿Qué creen ustedes que vamos a hacer ahora en función a nuestra vida diaria? Identificarlo es lo primero. Recuerden que ustedes tienen que volverse, y es muy importante, observadores. ¿Y ustedes? Hoy me levanté, tengo un día bastante enredado y complicado, y en vez de sostenerme en esa posición, yo voy a dar un alto, como se los he dicho, algo muy sencillo. Me voy a preguntar desde dónde estoy creando mi día. O si no quieres usar la palabra desde dónde estoy creando, párate y di desde dónde o qué posición tengo hoy ante lo que estoy haciendo. Y ahí vas a darte cuenta, te enredaste. Cuando la mente cae en esa conciencia, ¿qué cree usted que pasa? Y es ahí donde yo les digo, el cerebro de ustedes es realmente maravilloso. Porque el cerebro está siempre en un estado de atención, más de lo que usted imagina. Y en ese estado de atención, si su cerebro pudiese hablar, una vez que usted reconoce algo, automático, si él pudiese hablar, diría, ¿y qué vamos a hacer ahora? Y ahí es cuando usted hace ese paso maravilloso de soltar esto y tomar otra manera. Que posteriormente también debo soltar, no quedarme con eso que Si te sientes bien lo que estás haciendo y te quedas con eso, te quedas. Mientras sean conductas y maneras en positivo que enriquecen tu vida, permanecen. Está bien, sí. Si permanecen, es igual. Vamos a tomar en cuenta algo maravilloso que también tiene que ver con esto. Se crean los hábitos. ¿Cuáles son los hábitos? Entonces, así como hay hábitos que no son positivos, hay hábitos realmente maravillosos en la cual hay que quedarse. Hay que sostenerla también. Y se sostienen esa manera. ¿Por qué? Porque están aportando que claro. Entonces, el corazón quedó desplazado. Porque entonces ustedes convirtieron esta parte, ¿verdad? Vamos a ponerla así como a ustedes les gusta, en algo muy emocional. Entonces, aquí llevaron la emoción, como dijeron ustedes en su mundo, y aquí la razón. Entonces, la emoción con la razón entraron en un total estado de lucha. Porque siento una cosa pero pienso otra. Y ahí estoy siempre en una batalla, porque entonces no quiero sentir, pero no quiero pensar, pero pienso, pero no. Entonces separé. ¿Estás oyendo? Sí, separé. Y hemos creado tanta memoria hacia que el corazón, cuando ustedes lo han representado así, que esto automático en la mente, así usted no lo concientice, va. Corazón, amor, pareja. Y es lo que sostengo. Entonces viene alguien y me dice,
Ponle corazón, me cuesta entender. ¿Cómo voy a ponerle corazón a algo cuando mi cerebro asocia, porque yo sostengo esa idea de que el corazón es solo para el amor de pareja? ¿Estamos entendiendo? Sí. Y nos volvemos entonces muy emocionales o muy racionales. Y dividimos. Entonces hay un grupo de seres muy emocionales que entonces a todo le ponen una carga emocional, pero no concientizan. Y hay un grupo de seres que entonces son tan racionales y a todo les buscan una lógica y un entendimiento y no entran en comprensión. Y entonces estos se vuelven extremadamente rígidos, duros, y estos se vuelven extremadamente débiles y sensibles. ¿Cómo llevar entonces una vida en función a qué? Un equilibrio. Un equilibrio. ¿Y puede haber equilibrio en dos líneas así? No, tiene que estar paralelo. No. Entonces, ¿entendimos esto? Sí. Tiene que haber un paralelo. Él no queda preparado. Lo que necesitábamos mover otra línea. Pero al soltar, forman la conexión. No vamos a hablar todavía de soltar. Manera de ustedes accionar rápido. Impulsivo. Entonces, usted va a su vida ¿cómo? En una más arriba. ¿Cómo accionas a la vida? Desde lo emocional o desde lo racional. ¿Y cómo expresas lo emocional y lo racional? A través del pensamiento. Esa es la manera. Usted proyecta. Por eso es que yo le digo a todos, ustedes son seres en proyección, porque antes de accionar usted está pensando. Entonces, pienso, hablo, siento. ¿Cómo siento? Hablo. ¿Cómo hablo? Pienso. ¿Cómo pienso? Actúo. Siento. ¿Cómo pienso? Hablo. Entonces, por más que quiera separar eso, no puedes. Aquí, 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 aquí. Es como una línea que está toda como llaman ustedes, conectada. Entonces, si yo pienso en problema, yo voy a hablar como problema y voy a sentir problema. Pensar en problema, hablar en problema, sentir en problema, ¿qué crea? Problema. El sostener esto, ¿qué hace? Se crea que Una realidad. Me habitué. Para mí el vivir en un problema se convirtió en algo ya, yo soy así. El día que no tengo algo que me complique la existencia, estoy como en descontrol. Y esto entonces me lleva automático a una Lucha. actitud Negativa. Una actitud recurrente. ¿no?
Y entonces, ¿qué sostengo? Que la vida es Un problema. ¿verdad? Un problema. Por lo tanto, el resultado es Y esa gente estaba viciada. ¿qué hace mi cerebro? Algo muy sencillo. El cerebro, para que lo comprendan de la manera más fácil, crea como espacios o zonas en la cual se habitúa y sostiene ese comportamiento. Así como usted crea zonas de malestar, se crean zonas de placer. El cerebro tiene una bioquímica que va en función a todas esas respuestas que usted genera aquí, a su ser. Y en esta manera de respuesta, pues estas bioquímicas crean, vamos a decir así, para no, porque esto sería algo muy científico hablarlo, entonces crea respuestas en esa emocionalidad de quién, de ustedes, porque cada emoción lleva una carga y cada carga de emoción da una respuesta aquí en este cerebro y el cerebro automático emana una bioquímica para que usted esté o muy feliz o esté muy triste. Cuando creamos una zona en el cerebro de malestar, es lo que ustedes llaman en su mundo esa zona de confort, que sé que no estoy de lo mejor, pero estoy tranquilo. Y me habitúo a vivir así. Entonces, yo me consigo al vecino y lo primero que le digo es, el vecino me saluda y ¿cuál es mi respuesta? Entonces yo, hey Lourdes, ¿cómo te encuentras? Ahí vamos, más o menos. Ahí voy, en la lucha. Muchos dicen en la lucha. Entonces, el saludo, algo tan sencillo, ya muestra una realidad de su mundo. Para el que es bien observador y sabio, ¿qué va a decir? Mi vecino está mal. ¿Ah? Entonces usted, como buen Salvador, llegó, mira Lourdes, la vida es maravillosa. ¿Usted cree que ella se va a convencer de todo lo que usted le dijo? No. ¿Por qué? Porque ya ella sostiene en ella toda una manera donde nadie la va a sacar hasta que ella llegue un instante, cambie esa posición y ese enfoque y en ese instante cambió su realidad. Por eso a veces ponernos a convencer a los seres de algo, yo le digo a los seres que no lo hagan. Ese no es tu trabajo. Usted sea como el sabio. El sabio dice y calla. O como el sembrador, va esparciendo las semillas, pero no se detiene a ver cuál florece. Porque está confiado de que alguna va a florecer. Porque el trabajo es de quién. Hace muchos años, sí, porque ya llevamos años aquí. Hicimos un taller del saludo y ahí yo cambié mi salud. ¿Cómo era tu saludo? Ni me acuerdo cómo era mi Qué saludo. bueno, Pero quiere decir que eliminaste la memoria. Pero desde ese momento, cada vez que me preguntan, yo digo maravillosamente bien en mi vida y en mi ser, y lo digo largo así. Y la gente, qué bueno, qué bueno. Pero lo he dicho tanto que ya eso me sale a mí, es parte de mí. Lo mantiene. Y me ha pasado que mucha gente me pregunta, ¿cómo es que tú? ¿Cómo es que a mí me gusta como tú lo dices? Es que así, es decir, en cierta forma, he tocado en tanto
algo. Qué bueno. Simplemente Con un saludo. y bueno, y de paso, pues todo lo que me ha pasado, yo no sé, yo soy sobreviviente de cáncer 2 veces o 3 veces, ya ves. Y yo me estaba muriendo y la gente me preguntaba, ¿cómo estás? Y yo, maravillosamente bien. Sí, y eso influyó en mi sanación también. Claro, yo voy a poner un ejemplo. Mi vehículo estuvo inmóvil cuando sacaban en silla de ruedas porque no caminaba, llegaba gente. Decía, ¿cómo estás? Y ella, muy bien. Un día usted le dice, ¿pero cómo dices tú bien? Y ella dice, porque el que no me mueva no significa que no esté bien, yo me siento bien. Entonces, es esa manera que usted puede sostener. ¿Qué hace el sostener en ustedes? Crear algo bueno. Eso se en la lucha. Estamos haciendo un nuevo archivo. Vamos a ver esto así para que quede más en la mente de ustedes. Las creencias pueden ser transformadas, destruidas, Usted puede crear una creencia en un instante con solo el hecho de sostenerlo. Y entonces ahí vamos a los pensamientos. Mantener pensamientos constantes los hace dominantes. Crear un pensamiento dominante automático se va a convertir en una creencia. ¿Fue difícil? No. ¿Puedes en este momento concientizar cuáles son los pensamientos que más sostienes durante el día? Los dejo un instante pensar. Vamos. Esa expresión suya dijo mucho, ¿eh? Esos pensamientos que repetimos. Por ejemplo, a veces no tengo dinero, no me alcanza. Pensamientos así Pensando en no atraen. Entonces, Bueno, la vida de Venezuela. No la plata, todo, estoy tan serena, tan plena, tan tranquila, o sea, de verdad que estoy. Ajá, pero entonces ahora yo te hago una sabia pregunta. ¿Qué sostienes ahora en tu Todo mente? en positivo, todo, es impresionante, desde que amanezco hasta que me acuesto y todo me fluye y me alcanza el tiempo, y cuando algo que no lo deseo se me atraviesa lo transformo, y a la gente que se me topa le digo, ya va, pero transforma eso en positivo, o sea, realmente estoy disfrutándolo mucho más. Bueno, pero es por eso, porque estás sosteniendo una actitud positiva. Pero para eso tengo que crear un estado de conciencia. Y entonces ahora viene otra palabra. Para usted crear un estado de conciencia tengo que hacer estar. Tengo que ser constante. Y eso es lo que va a hacer que yo sostenga Lo nuevo ahora cambia. esa nueva manera. ¿Sabe cuántas maneras puedes experimentar en un día? Muchas. El problema es, como no tengo la conciencia de lo que estoy haciendo, pero doy un alto aquí, porque ustedes llevan todo a extremo, entonces usted no puede pasar un día deteniéndose cada instante, ya va, a ver, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy diciendo? Ya, eso no es así, eso está mal.
estás entendiendo? Eso es desgastante y te va a crear conflicto y te vas a enredar. Por eso que yo le digo, haz uno que otro instante en el día, más nada. Observa tu día, desde donde tu día se complicó hoy, dónde me enredé, por qué me enredé, qué estoy pensando hoy. Y te vas a dar cuenta que las veces que bajas esa manera vibracional es cuando las cosas se enredan y fluyen menos. Por resonancia, pues ese día se va a poner a la disposición de lo que yo esté vibrando y sosteniendo. Entonces, tengo que estar con mi atento y mi observador, porque solo a través del atento y del observador ustedes van a poder usar esa herramienta maravillosa que está en todos ustedes de gran poder, que es transformar la realidad cada momento. Entonces yo me di cuenta que hoy estoy pesado, ahí doy un alto y de una vez transformo, pero como venimos de hábitos y maneras, entonces solo hay una palabra que es la que yo les entrego siempre: me obligo. Me salgo, me obligo, ya estoy consciente que esto no funciona, me obligo a hacerlo diferente. Entonces, ahí ya empiezo a crear un orden y una línea de orden en entender que como yo piense, debo hablar, y como yo hablo, debo sentir, y como siento, pienso, y como siento, hablo, y lo mismo pensamiento, sentir, pensamiento, hablar. Entonces, ya ahí se crea una línea que va a llevar una misma manera. Pero entonces, ¿cómo hacen ustedes? Pienso, hablo y siento. Entonces, no hay un equilibrio que me permita sostener y mantener un orden hacia las cosas que yo deseo hacer. ¿Lo estamos entendiendo? Y entonces ahí suelto, para no caer en los dos extremos a los cuales ustedes han venido, en ese exceso de racionalidad o en ese exceso de emocionalidad. Y entonces empiezo a sostener un orden en que lo que mi mente no entiende, mi corazón lo comprende. Y lo que mi corazón no comprende, mi mente lo entiende. Entonces yo voy a estar en esa combinación, vamos a decir, de equilibrar emociones y mente. Y entonces la vida nos va a resultar como Más fácil. en más orden. Porque el problema es la manera discordante en cómo vamos llevando estas cosas. Pongo un ejemplo, siendo usted niño. Siendo usted niño empezó a llover y a usted le gustaba salir y mojarse, porque usted sentía gran placer mojarse. Pero cada vez que usted iba a mojarse escuchaba un grito: no te mojes, te vas a enfermar. La primera vez usted no prestó atención, fue y no. Pero esto se fue convirtiendo en una orden hasta que se convirtió en una creencia. Y usted un día decidió mojarse y se enfermó. A partir de ese día usted sostuvo que cada vez que llueve usted se enferma. Pero ve a los otros mojándose y nadie se enfermó. Entonces usted dice: ¿por qué ellos y por qué yo? Y ahí es donde empezamos a entender